Ideas, contexto y reflexión. Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión. A las 9 de la mañana con 5 minutos tiempo de Centro de México, recibimos con mucho gusto a Isidro Cisneros. ¿Cómo estás, Isidro? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alberto. Como siempre digo, es un honor participar en tu importante programa. Muchas gracias, Isidro. Eres pieza fundamental de este espacio. El tema que nos convoca a la conversación es una palabra muy difícil, que genera inclusive miedo y reacciones encontradas. Eutanasia, Isidro. Sí, no hay que reconocer que el tema de la eutanasia o de la buena muerte es un tema, primero, que no es ni de izquierda ni de derecha, es un reclamo ciudadano. Segundo, que es uno de los derechos, en mi opinión, más importantes de la persona, que está reflejado en el tema de la autodeterminación y la autonomía personal. Y es tan importante, Alberto, que sé que hay varias iniciativas que se están presentando a nivel federal, pero también a nivel de la Ciudad de México, para ya darle contenido y reglamentación a un derecho que la Constitución Política de la Ciudad de México ya reconoce. Entonces, para que nuestros amigos que nos escuchan comprendan de mejor manera a qué nos referimos como cuando hablamos de eutanasia, me gustaría presentar algunas definiciones. Decir que, en primer lugar, se le concibe como la intervención deliberada realizada por un profesional de la salud para poner fin a la vida de una persona a petición libre, expresa e informada de esta, con el propósito de evitar un sufrimiento que considera insoportable debido a una enfermedad grave, incurable o irreversible, y conforme a las condiciones previstas por la legislación aplicable. Desde la bioética y el derecho, la definición de eutanasia suele incluir 4 elementos esenciales. En primer lugar, la intencionalidad, es decir, la existencia de la voluntad de poner fin a la vida para evitar un sufrimiento persistente. En segundo lugar, el consentimiento, es decir, la solicitud proveniente del propio paciente de manera voluntaria, informada y reiterada. En tercer lugar, la intervención médica, donde un profesional sanitario realiza el acto que provoca la muerte, y finalmente el contexto clínico, donde el paciente que padece una enfermedad grave o irreversible o una condición que le ocasiona sufrimientos que considera intolerables, así lo decide. También, Alberto, es importante distinguir la eutanasia de otras prácticas relacionadas con el final de la vida. En primer lugar, con el suicidio médicamente asistido, donde el profesional proporciona los medios para morir, pero es el propio paciente quien realiza el acto final que causa su muerte. En segundo lugar, la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, que consiste en no iniciar o retirar tratamientos desproporcionados o inútiles, que no tiene como finalidad provocar la muerte, sino evitar intervenciones sin beneficio clínico. Y en tercer lugar, la sedación paliativa, donde se administran fármacos para aliviar síntomas refractarios al final de la vida, aunque puedan acortar indirectamente la supervivencia. El objetivo aquí es aliviar el sufrimiento y no causar la muerte. En el plano filosófico, Alberto, hay un debate sobre la eutanasia que enfrenta principalmente 2 concepciones relativas a la dignidad humana. La primera sostiene que la vida posee un valor intrínseco e indisponible, por lo que la eutanasia es moralmente inadmisible, mientras que la segunda entiende que la dignidad humana incluye la autonomía personal, de modo que en determinadas circunstancias respetar la dignidad implica también respetar la decisión libre de una persona sobre el final de su propia vida. Hay que recordar, Alberto, que durante siglos la muerte fue un acontecimiento esencialmente natural, mientras que hoy se ha convertido en un proceso profundamente medicalizado. Incluso me atrevería a decir en muchas ocasiones en un negocio
que da vida a lo que se conoce como ensañamiento terapéutico. ¿Quién de nosotros no ha sido testigo en algún momento de su vida, estando con algún familiar o un amigo en el hospital, que los médicos insisten, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, necesitamos hacer aquello y todo lo demás, cuando ya la persona es muy claro que está en la fase última de su vida? Entonces, pues entramos ahí en un dilema ético. Entonces, también hay que tomar en consideración que los avances tecnológicos permiten prolongar funciones biológicas incluso cuando la recuperación resulta imposible, y en consecuencia la pregunta central deja de ser únicamente cómo salvar vidas para convertirse también en cuándo resulta legítimo dejar morir a las personas. Todo esto en un contexto donde la medicina moderna ha generado situaciones inéditas como pacientes en estado vegetativo permanente, enfermedades neurodegenerativas irreversibles, ensañamientos terapéuticos o tratamientos desproporcionados, soportes vitales artificiales, alimentación e hidratación asistidas y sedación paliativa profunda. Estas nuevas circunstancias exigen también nuevas respuestas jurídicas y filosóficas, sin olvidar que la autonomía del individuo es el principio rector. La tradición liberal contemporánea reconoce que toda persona tiene la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y sobre las intervenciones médicas que acepta o rechaza. La autonomía implica consentimiento informado, derecho al rechazo del tratamiento, libertad de aceptar riesgos y el derecho también a interrumpir terapias. Por ello, Alberto, el consentimiento informado es importante, es un principio que constituye la piedra angular de la bioética moderna, porque sin consentimiento toda intervención médica resulta jurídicamente problemática, la relación médico-paciente pierde legitimidad y la medicina corre el riesgo de volver al paternalismo. Por ello, es necesario información suficiente, la capacidad del paciente, la voluntad libre y la revocabilidad permanente del consentimiento. Y concluimos con esta idea, Alberto. Sí. No corresponde al Estado imponer una determinada concepción filosófica del bien morir. El Estado constitucional debe proteger la vida, garantizar los derechos fundamentales, respetar el pluralismo moral, impedir abusos y ofrecer procedimientos transparentes. Por ello, es necesario rechazar tanto el paternalismo absoluto como el individualismo ilimitado. La revolución tecnológica y la irrupción de la inteligencia artificial nos obligarán a revisar continuamente los conceptos tradicionales de vida, muerte y dignidad. Las tecnologías emergentes como la edición genética de la persona, las interfaces cerebro-computadora, las prótesis inteligentes, la medicina regenerativa, entre otras, cambiarán profundamente nuestra idea del ser humano, incluso el concepto de dignidad humana. Alberto, por esto es que, si es posible, en mis próximas participaciones abundaremos sobre el significado de la dignidad posthumana. ¿Sería cuánto? Sí, es un tema que genera de entrada una gran polémica, porque se mezclan elementos morales, elementos religiosos, elementos médicos, científicos, de bioética, como bien nos recuerdas, y también elementos que creo que es como parte de una discusión o de una conversación en la cual es necesario profundizar, elementos filosóficos, porque el tema mismo, el que se acepte la libertad al extremo, como se supone que somos los seres humanos, inclusive desde un sentido muy religioso, si creemos que fuimos creados a partir de la libertad de ser como nosotros querramos ser, pues también debería incluir este mismo elemento, la libertad de también decir basta, hasta aquí llegué, no tengo nada más que hacer, lo cual nos implica un reto, inclusive hasta filosófico, si entendemos que esta área de la humanidad va justamente
surge a partir de las preguntas, la duda, la reflexión sobre la vida misma en todas sus características. Isidro. Así es, mi querido Alberto. Yo lo resumo en una pregunta que es fundamental, que es: ¿quién debe decidir sobre el final de mi propia vida? Ahí está el tema. Debe decidir un religioso, debe decidir el Estado, debe decidir, qué sé yo, un familiar, debe decidir el médico. No, debe decidir la persona. Entonces sigamos reflexionando sobre este tema. Me parece muy bien y ya estamos emplazados para la siguiente conversación. Muchas gracias, Isidro. Te deseo buen fin de semana y también a tu amable audiencia. Hasta pronto, chao.